Bienvenidos al canal de La Mano Gris, tu espacio para el estudio teológico profundo y reflexivo. En la encrucijada de tradiciones y elecciones modernas, nos encontramos con la creciente preferencia por la cremación, en lugar del entierro arraigado en generaciones pasadas. Esta tendencia nos conduce a una pregunta intrigante. ¿Cómo se posiciona la Biblia ante esta elección contemporánea? ¿Guarda silencio sobre el sufrimiento del alma o nos brinda una perspectiva espiritual única? Sumérgete conmigo en la exploración de las enseñanzas bíblicas sobre la cremación, desentrañando misterios y descubriendo si hay consecuencias más allá de lo tangible. Uno de los versículos muy conocidos que se encuentra en Deuteronomio dice lo siguiente: si alguien ha cometido pecado digno de muerte, por lo que se le ha dado muerte, y le has colgado de un árbol, no adejarás su cuerpo durante la noche en vel árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado. En este caso observamos a alguien que ha cometido un pecado grave, lo que resultó en una condena a muerte y la posterior suspensión de su cuerpo en un madero. No obstante, la práctica correcta según la Biblia es no dejar el cuerpo allí, sino enterrarlo adecuadamente en la tierra. En síntesis, la Biblia nos enseña de manera inequívoca la importancia de sepultar a los fallecidos. Así, queda claro que la cremación no es la práctica que la Biblia promueve para nosotros. Este principio se refuerza con el versículo bien conocido en Eclesiastés que establece que venimos del polvo y al polvo regresaremos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Algunas personas intentan interpretar o malinterpretar este versículo al afirmar que cuando alguien es cremado se convierte en polvo. Sin embargo, esto no es preciso, ya que el resultado de la cremación es ceniza, no polvo. Esta diferencia es significativa, ya que muchas personas optan por conservar o esparcir las cenizas en diversos lugares en lugar de realizar un entierro adecuado, como se sugiere en el texto bíblico. Pero quiero que comprendas esto de manera más simple. ¿Por qué decimos que es importante enterrar el cuerpo en la tierra? La razón es que el entierro es parte de la limpieza del cuerpo de una persona. Cuando estamos aquí, en ocasiones de manera deliberada y otras sin intención, cometemos errores. Estos errores permanecen en nuestro ser a menos que nos arrepintamos por completo. Entonces, hasta el momento, la parte del cuerpo está impura, imperfecta y requiere corrección. Es decir, la idea de enterrar no es simplemente algo técnico, sino un ritual de purificación que el cuerpo de la persona debe experimentar. Este es el primer punto. El segundo punto es que la Biblia destaca la importancia de no maltratar los cuerpos de las personas fallecidas. Hay un cuidado y respeto muy grandes cuando una persona fallece, lavando su cuerpo, limpiándolo y preparándolo para el entierro. ¿Por qué todo esto? Porque según la creencia, la persona fallecida está consciente de lo que sucede con su cuerpo. Observa cómo lo están tratando y sufre al ver que está siendo maltratado. No es casualidad que en la Biblia encuentres muchas referencias a este respecto. Por ejemplo, en el libro de Reyes se menciona el castigo que reciben los reyes idólatras a través de profecías. Los profetas les advierten que morirán y que sus cuerpos serán destrozados por animales, que su sangre será tomada también por animales, como perros, y así sucesivamente. ¿Por qué importa si la persona ya falleció? ¿No es verdad? El alma está observando. Ahora puedes comprender mejor cuando lees este pasaje bíblico. El alma siente lo que sucede con su cuerpo. Ahora bien, hay otro motivo. De hecho, la práctica de la cremación de los cuerpos ha sido una costumbre pagana desde la antigüedad. El paganismo sostenía que los cuerpos debían ser cremados, y a menudo lo que diferenciaba a una persona pagana de una monoteísta era precisamente este acto. Los paganos llevaban a cabo la cremación como una ceremonia significativa, ofreciéndola a sus dioses y creyendo que esto desencadenaría eventos específicos. Nosotros no compartimos esa creencia. Creemos en un solo Dios que nos indica que debemos enterrar a los muertos.
Finalmente, hay un problema bíblico serio con la cremación, ya que de alguna manera es una negación de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es un tema muy serio y bíblico que aparece algunas veces. Cuando una persona quema un cuerpo, está cremándolo, el mensaje que realmente está pasando es: mira, el cuerpo ha terminado, ya no tiene ninguna importancia y nunca más será utilizado. Es una despedida para siempre. Nosotros no creemos en eso. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, habla de la profecía de los huesos secos, que después de ya no estar secos, vuelven a la vida. No es una profecía sin razón. Finalmente, hay un problema bíblico serio con la cremación, ya que de alguna manera es una negación de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es un tema muy serio y bíblico que aparece algunas veces. Cuando una persona quema un cuerpo, está cremándolo, el mensaje que realmente está pasando es: mira, el cuerpo ha terminado, ya no tiene ninguna importancia y nunca más será utilizado. Es una despedida para siempre. Nosotros no creemos en eso. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, habla de la profecía de los huesos secos, que después de ya no estar secos, vuelven a la vida. No es una profecía sin razón. Alguien podría preguntarme: pero espera, rabino, si es así, el cuerpo de una persona que ha estado bajo tierra durante 200 años, 100 años, 500 años, también se habrá descompuesto por completo. En Ezequiel capítulo 37, versículo 8 dice lo siguiente: Miré y vi tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. ¿Cuál es la diferencia si fue cremado o se descompuso? La respuesta es sumamente significativa. El cuerpo cremado plantea un problema, no porque Dios carezca de la capacidad para resucitar a los muertos de una persona cremada, sino porque esa persona actuó en contra de la voluntad de Dios. Además, como se destacó anteriormente, la idea de enterrar es un acto de purificación directamente vinculado a la resurrección de los muertos. Entonces, la persona que opta por la cremación está esencialmente diciendo: esto no me importa, no va a suceder. Esta postura contradice la profecía bíblica, siendo una de las profecías más cruciales. Hemos hablado sobre 4 prohibiciones muy serias. Debemos alejarnos completamente de ellas. Esto es tan serio que voy a decir algo muy directo. Según la ley judía, siempre buscamos cumplir los deseos de alguien que ha fallecido. Por ejemplo, si en su testamento desea que sus bienes vayan a una persona específica o durante el entierro, prefiere que se lea un discurso o que se entierre con su libro. Sin embargo, ¿qué sucede si la persona pide ser cremada? Si alguien solicita ser cremado, no cumplimos con ese deseo. Sería como si alguien en vida nos pidiera que le causáramos daño, y no infligimos daño a alguien, incluso si no lo piden. Ahora bien, muchas personas preguntan, pero en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que fueron cremadas. Por ejemplo, el rey Saúl y sus hijos. Puedes ver en el libro de Samuel que después de perder la guerra, Primero de Samuel, capítulo 31, versículo 12. Y levantaron todos los valientes y caminaron toda la noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Él y su hijo fueron muertos. ¿Qué está escrito? Que fueron cremados, ¿verdad? También vemos en la profecía sobre el rey que el profeta le dice. Jeremías, capítulo 34, versículo 5. Tú morirás en paz, y como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, así te quemarán a ti. Pero aquí es crucial comprender más a fondo el hebreo bíblico y las costumbres de la Biblia, conocimientos que compartiré contigo ahora. Parece indicar que serás quemado, pero la palabra en hebreo bíblico es eja y no otja. En hebreo bíblico existe una diferencia significativa entre otja, que significa tus posesiones, y leya, que se refiere a tus pertenencias. Aquí es donde se abre un espacio para aquellos que disfrutan estudiar la Biblia, como yo mostraré. Había una costumbre, incluso Maimónides la considera una ley bíblica. Cuando un rey fallecía, sus posesiones eran quemadas,
Además, debido a la importancia del rey, durante su entierro se quemaban especias para evitar cualquier mal olor que pudiera ser percibido, lo cual sería una falta de respeto hacia el rey. Vemos, por lo tanto, que ya existía la práctica de quemar, pero no los cuerpos de las personas. Sin embargo, hay algunas excepciones. Algunos sostienen que el cuerpo del rey Saúl fue parcialmente quemado. ¿Cómo es posible si acabo de decir que no es permitido? Nuevamente, se hizo una excepción para el rey, ya que murió en la guerra y pasó un tiempo antes de ser enterrado, comenzando a desprender un fuerte olor. Para evitar una falta de respeto, se quemaron parte de sus órganos internos para neutralizar el mal olor, mientras que su cuerpo, especialmente sus huesos, fue completamente enterrado. Así, en la Biblia, cuando las personas intentan presentar pruebas bíblicas, es crucial examinar detenidamente lo que está escrito y comprender las costumbres asociadas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 14. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en lecho lleno de especias aromáticas y ungüentos diversos, preparados por los perfumistas, y le hicieron una grande quema. Observamos que serán quemados. Nuevamente, no está escrito Otjo, que sería su cuerpo. Está escrito Esefrulot, es decir, sus posesiones, una gran hoguera. ¡Guau! Nuevamente, ¿qué estamos viendo aquí? Llevan especias, llevan las ropas del rey, etc. Y llevan su cuerpo. Esta gran hoguera no es para el cuerpo de Asa, es para todo lo que está alrededor y era la forma de honrar a los reyes. Entonces, de hecho, el argumento de que la Biblia está a favor de la cremación está completamente equivocado, ya que hemos visto las 4 grandes prohibiciones. Pero la gran pregunta que tenemos ahora es, ¿y qué pasa con las personas que fueron cremadas en contra de su voluntad? Por ejemplo, durante el Holocausto, los nazis colocaron los cuerpos de judíos, gitanos y otras personas en gigantescos crematorios. Hasta hoy, por ejemplo, en Auschwitz hay montañas de cenizas de esas personas que fueron enterradas, niños, jóvenes, mujeres, ancianos. Ellos también fueron víctimas de los 4 pecados mencionados. ¿Tendrían también problemas en la resurrección de los muertos y todo lo que hemos hablado? La respuesta es claramente que no. La Biblia habla de personas que fueron cremadas a propósito, es decir, pidieron ser cremadas, querían que se hiciera eso con ellas. Como mencioné anteriormente, incluso si un ser querido pide eso, no debemos hacerlo de ninguna manera. Sin embargo, algo muy interesante aparece en el profeta Amós. El profeta se queja de lo que se hizo. Observa bien, habla de aquellos que fueron quemados, los huesos del rey de Edom, que no era judío, y menciona cómo esto es un pecado contra Dios. Puedes verlo claramente escrito allí. Entonces, cuando se hace en contra de la voluntad de una persona, no hay culpa. Se cometió un pecado contra ella, pero ella no tiene culpa. Esto también responde cuando una persona no quería ser quemada, pero la cremaron en contra de su voluntad por sus hijos, diciendo que es más fácil, más barato y así sucesivamente. Ella no tiene culpa. Es muy importante saber esto. El Zohar nos dice que nuestro cuerpo es nuestra casa, es la morada de nuestra alma. De la misma manera que una persona que ha vivido 60 años en una casa suele tener un apego a ella, conoce cada parte, cada rincón le trae recuerdos, tiene asociados ciertos olores a la casa, conoce todo. En fin, es algo muy importante para ella. Si alguien destruye esa casa, le duele mucho. El alma siente eso con el cuerpo con el que vivió durante toda esa vida, está esperando volver a ese cuerpo en la resurrección de los muertos y lo ve siendo cremado.
El Zohar dice que sufre más que el sufrimiento en el infierno, así que vamos a evitar completamente el tema de la cremación porque queremos hacer la voluntad del Creador.